Senador Cárdenas, en uso de la voz del señor senador Romo. Muchas gracias, señor presidente. Partiendo de lo que aquí mis compañeras y mis compañeros senadores han expresado ampliamente y en buena hora, porque de eso se trata esta reunión de Comisiones Unidas, el de expresarse, el de opinar, el de diferir sobre un tema trascendente, un tema de importancia nacional. Es un tema que nos importa y nos interesa a todos porque estamos partiendo de un principio esencial y fundamental que aquí todo el mundo hemos expresado. Todos iguales frente a la ley. No hay otra razón de fondo más que ese espíritu y esa concepción. Y creo que todos estamos de acuerdo. Este tema nos lleva justamente a establecer una condición de trato, de oportunidad, de defensa, de garantía en el ejercicio de derechos de todos y cada uno de los mexicanos. Por ello, es fundamental no solamente que establezcamos conceptos retóricos que son importantes porque tienen base en concepciones, en ideas importantes que generan la reflexión, nuevas ideas, nuevas apreciaciones y visiones del contexto que nos ocupa en el país y en la historia reciente, en el tiempo presente, sustentado en todo un proceso que se ha dado en la vida legislativa, parlamentaria, jurídica y legal de nuestro país. Pero independientemente de que es un tema que implica los aspectos locales, los aspectos de ámbito regional y federal, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito legislativo como lo estamos ejerciendo en este momento, tiene algo fundamental y básico que debemos de tener en consideración si es que asumimos con responsabilidad la función esencial, natural y original que tenemos como legisladores. El que las leyes, en la medida de nuestra posibilidad y capacidad profesional, política, personal, sea la mejor ley. Y la forma de hacer la mejor ley es hablando de la ley, hablando de lo que tenemos justamente como materia prima. Y la materia prima es una minuta, es la minuta que hemos recibido y que es correcto. Esa materia prima es de donde debemos realmente enfocar nuestra atención, nuestra preocupación y nuestro compromiso de hacer las cosas en forma adecuada como legisladores profesionales y comprometidos con el país. Yo coincido, créanme, con muchos temas que aquí se han vertido de mis compañeros y de mis compañeras senadores. Efectivamente, mi concepción como abogado me permite entender de una manera medianamente que estamos ante concepciones efectivamente que debemos precisar con técnica jurídica, con una concepción legislativa clara entre lo que es el juicio de procedencia y lo que es el juicio político. Eso es parte esencial, lo dijo el senador Encinas, lo dijo el senador
Cárdenas, lo dijo el senador Martínez, en fin, bueno, pues concentrémonos, fijémonos. Aquí diría yo, como taurino, senador Martínez, al capote, a la muleta, al tema, al toro, exactamente. Efectivamente, a ver, voy a entrar, a pesar de ser repetitivo, pero vamos entrando en materia, Efectivamente, no resultaría ilógico que nosotros, como aquí lo dijo también con precisión, claridad, dos compañeros senadores, somos una Cámara revisora. Pues hay que cumplir con la función de ser revisores. Efectivamente, hay una de origen que, bueno, hizo su trabajo. ¿Cómo lo hizo? Como lo haya hecho, su responsabilidad, fue su tarea, fue su decisión, y nos mandan a nosotros para que actuemos en función de Cámara revisora. Bueno, pues es un privilegio, un compromiso, el ponernos justamente a hacer esa tarea legislativa. Voy a los ejemplos específicos de la materia. En el artículo 110 de dicho dictamen, de dicha minuta, señala, y lo leo textualmente, lo que contiene el texto del dictamen. Dice, previa declaración de la mayoría absoluta, está hablando obviamente de la procedencia para una acusación y luego una sanción correspondiente, y dice, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes de la sesión. Esto le corresponde, y lo señala, de aquella Cámara, que es la Cámara que inicia justamente el procedimiento. Y dice, y para el caso del presidente de la República se requerirá de la mayoría calificada. Ya se ha dicho aquí, soy repetitivo, pero entremos en materia. ¿Cuál es la mayoría calificada? Es lo único que dice. 2/3 partes de los presentes, del total de los integrantes de la Cámara. ¿O cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar de una manera libre, interpretativa, para que luego generemos, ¿saben qué?, temas de impunidad y de inaplicabilidad, de falta de positividad de una ley? Efectivamente, las leyes son en ocasiones inaplicables, no porque tengan un buen espíritu legislativo, sino porque su técnica jurídica no condiciona y precisa la forma clara de su aplicación. Se presenta el caso como que muestro a ustedes. ¿Y qué se va a decidir? La mesa directiva, y luego se va a la Junta de Coordinación Política, y luego los coordinadores, y luego en el Pleno, si es la mayoría absoluta, y empieza una votación totalmente ajena a lo que es la materia y el centro del tema que debe de ocupar. Eso es revisar, esa es la función que tenemos que hacer, revisar. Efectivamente, mencionó el senador Tapia, y qué lástima que no está aquí el senador Preciado, pero él aquí mismo, a la hora que mencionó a los síndicos, el senador Tapia, pues efectivamente, en el texto del dictamen es enunciativo justamente de quienes son los que están sujetos y no a la protección de un fuero, de una inmunidad política, y dice claramente al final de el texto del artículo 111, y habla, dice, en el caso de los miembros de los consejos de las judicaturas locales y a los presidentes municipales, regidores, alcaldes y concejales por la comisión de delitos, se observarán los principios, derechos y garantías procesales, etcétera, etcétera, etcétera. Es enunciativo. ¿Y los cínicos dónde quedaron? Ya hicimos ahí una clasificación y ahí hay una rendija de inmunidad. Entonces, pues bueno, pues
Entonces, pues hay que corregirlo. Hay que ser lógicos y didácticos en nuestro ejercicio parlamentario. Aquí también se ha hablado, y vuelvo e insisto, efectivamente, hablan de la sentencia condenatoria. Bueno, pues es un tema que hay que discutirlo, es un tema que hay que referenciarlo. Sí, condenatoria, o establecer si todavía debe de condicionarse si es una sentencia ejecutoriada, si es una sentencia que ha causado estado. Vamos a la inversa. Si queremos ser todos iguales frente a la ley, ¿por qué el ciudadano común y corriente, como debe de ser también un ciudadano común y corriente, el funcionario, el servidor público, por qué el ciudadano en todo caso sí tendría, en su defecto, la gracia de la ley de no tener limitantes en el ejercicio de sus derechos, en tanto no haya una sentencia definitiva? Pero es que en este caso, como no está claro, entonces, pues sentencia condenatoria. No, pues tú ya eres tratado diferente frente a la ley que a un ciudadano. Entonces ya no tenemos igualdad frente a la ley. Lo refiero y lo menciono como ejemplos que debemos finalmente de abocarnos con responsabilidad de legisladores en materia de revisión. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Romo. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. A ver, yo lamento mucho tener que repetir lo que dije hace 3 horas, porque el senador Preciado efectivamente no me escuchó, lo lamento mucho. Pero yo dije, ¿qué dije? ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que dije? Digo, para allá, para no quitarles el tiempo a los compañeros y a las compañeras. A ver, dije que para que una ley sea positiva y la podamos aplicar adecuadamente, debemos de buscar en la responsabilidad legislativa que lo hagamos de la mejor manera, profesionalmente, con una concepción social, política, democrática, pero sobre todo técnica. Usted sabe bien como abogado qué es la vigencia y la positividad de una ley. Y usted bien sabe que la positividad de una ley es cuando es factible de su aplicación de manera correcta o de la mejor forma. Hans Kelsen, en parte, tiene usted razón, se ve que sí estudió, entonces me va a entender perfectamente. Entonces, mire, yo nomás le voy a poner un ejemplo. No es cuestión de decir que si queremos y que unos sí quieren y que otros no quieren y que déjenme sentarme aquí a un lado para que las cámaras me vean. Si, yo por mí las pueden apagar para poder platicar sobre temas específicamente legislativos. Mire usted, en el aspecto, en el punto donde se habla de la aplicación de sanciones y donde tiene facultades la Cámara de Senadores, leí textualmente el artículo no, señor, el 110. Dice textualmente que para el caso del presidente de la República se requerirá la mayoría calificada. Yo le pregunto a usted, y lo hice, y perdónenme compañeras y compañeras que esté repitiendo la misma expresión, ¿cuál mayoría calificada? ¿Y quién dice usted que de los presentes? Usted es el legislador, hay que ponerlo aquí. Exactamente lo que usted está señalándome, eso es lo que hay que poner en la ley. No es tema de que cuando se presente un caso, un supuesto, entonces decir, el senador Preciado dijo en las Comisiones Unidas de que era de los presentes, porque él dijo, y yo digo, no, de todos los integrantes, y entonces vamos a entrar en un conflicto constitucional. Y mire usted, déjeme decirle otra cosa.
cuando el presidente de la República tiene una falta absoluta, el artículo 84 de la Constitución dice, y leo textualmente, en el caso de falta absoluta del presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o sustituto, lo que deberá de ocurrir en un término no mayor de 60 días, perdóneme, no, espéreme, permítame, es donde, ahí sí habla de la Bueno, la Constitución quiere que sea mayoría calificada. No, la totalidad de la Cámara lo dice expresamente, cuando no, solo establece... Perdóneme, aquí está, artículo 84, es el párrafo tercero. Cuando la falta absoluta del presidente ocurre en los 2 primeros años del periodo respectivo, el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo cuando menos las 2/3 partes del número total de los miembros de la Cámara. Esa es la respuesta. Ah, usted dijo que de los presentes. Entonces, si la Constitución señala un procedimiento y una condición de que sea para nombrar a un presidente o para acreditar a un presidente un colegio electoral, deben de ser del total de los miembros de cada Cámara. Usted aquí ya me está diciendo que aquí, en esta que nomás dice calificada, dice que es nada más de los presentes. Pues entonces hay un conflicto constitucional y esto lo tenemos que resolver jurídica y técnica y legislativamente, no en cuestión de discursos frente a la Cámara. ¿Es cuánto, señor presidente? Si me permiten, solo para